Si usted creía en este caso que lo había hecho muy bien, posiblemente le voy a pedir que se detenga justo en este material porque tengo una conexión vía Zoom desde Bogotá, Colombia, con uno de los mejores especialistas. Yo diría que de esos terapeutas con los que usted quisiera conversar largo y tendido. Él es Youssef Sabah y está aquí con nosotros. Bienvenido acá a Sintonía con CB24. Gracias, Pedro, por la invitación. No, por Dios, el placer es completamente mío, sobre todo porque vamos a tocar un tema de mucho cuidado, pero que estoy seguro que todos los hispanos, sea en Norteamérica, Centroamérica o América del Sur, se van a sentir sumamente identificados porque es parte de nuestro diarismo, el perdón. Ok. A ver, vamos a definir el tema del perdón, porque a lo mejor si lo googleamos, si buscamos la definición, puede ser muy ambigua, puede ser muy escueta, cuando realmente es una palabra de peso y además de sumo cuidado. Así es, Pedro, como lo has dicho. El perdón es algo que si no sabemos dar, tampoco nos lo podemos regalar, ¿sí? Entonces, es algo que tenemos que entender y manejar con mucha cautela y mucho cuidado porque yo creo que es desde la perspectiva más bonita de autocuidado poder regalar el perdón, porque al final esto va autodirigido a uno, al final de todo, ¿sí? O sea, para recibir hay que dar. Así es. Sí, claro. ¿En la misma medida? Obviamente con mucho cuidado. El tema de si hay situaciones que podemos brindar, como de pronto hay perdones que se pueden dar porque pues finalmente fue una equivocación, fue un error, nos equivocamos mutuamente, no supimos elegir, pero finalmente es algo que si yo lo sé dar y lo brindo, también me voy a liberar, ¿sí? Porque aquí no es qué gano y qué pierdo, sino el tema lo más importante es cómo lo puedo gestionar desde mi perspectiva y cómo lo aprendí yo a gestionar con las personas que de pronto me ha llevado de pronto a hacerme sentir incómodo, incluso a odiar, porque finalmente el perdón va muy enquistado con algo muy de la mano que es el odio y la venganza. El odio y la venganza, que es muy propio y muy cotidiano escucharlo en la calle. Yo odio a, yo quiero vengarme de, y producto de esto, yo hoy soy el producto de aquello. Yo quiero que de alguna manera nos adentres un poco en el tema del odio y la venganza. Así es. Esto es muy importante que lo entendamos desde una perspectiva mucho más cuidadosa y amorosa. Finalmente, cuando alguien nos lastima, lo voy a hacer con una metáfora muy bonita que es cuando de pronto una víbora nos muerde en nosotros, deja un veneno, ¿sí? Eso quedó instaurado en nosotros, ¿sí? Y eso posiblemente no deje que mi cuerpo sane, ¿sí? Y ahí es cuando comienza a florecer un odio y un malestar constante frente a la persona, Okay. que veo al otro como un enemigo o como de pronto las situaciones que de pronto estemos viviendo, ¿sí? Pero todo esto va de la mano si yo lo puedo gestionar desde un lugar mucho más consciente. Me permito transitar esa emocionalidad. Y ¿Sí? fíjate, y me gustaría entrar en materia, porque en el caso del perdón que va directamente hacia los padres, un perdón que pareciera un poco difícil, sobre todo en estas comunidades latinas, donde es muy propio no tener muy buena relación ni con el padre, ni con la madre o con ambos. Así es. El tema de la parte frente al perdón familiar que tenemos que tener puntualmente con papá y mamá es de vital importancia que todo ser humano en algún momento pueda sanar ese vínculo, porque de allí venimos, papá y mamá. Muchas veces incluso esas situaciones que podemos estar rodeando de nuestros padres o porque sentimos abandono o rechazo, muchas veces más adelante van saliendo de manera inconsciente como una lealtad.
como un impulso ciego, ¿sí? Ujú. Entonces, es sano y muy importante atender esa parte, ¿sí? Yo debo de perdonar a mi papá, yo debo perdonar a mi mamá en la medida en que yo lo pueda gestionar, ¿sí? Si es que de pronto hay situaciones de cuestiones de personalidad, si hay de pronto malestares donde yo no los estoy entendiendo, es hacer las paces con esa parte y manejar una distancia también prudente con ellos. Que Ujú. pues, hay familias que nos lastiman. ¿Mm? Pero si yo hago las paces con ellos, posiblemente de esa misma forma me voy a relacionar con mi mundo, ¿sí? Con mi entorno, ¿sí? Y es Claro. un perdón vital. Hay tres perdones fundamentales: el de papá y mamá, el de nuestras exparejas y el Ujú. perdón a nosotros mismos, ¿sí? Que son Sí. muy importantes, porque pues lastimosamente, Sí, y aquí te quiero atajar, Joseph, porque de repente me viene a la mente casos incluso muy cercanos que tengo, en donde soy hijo único de papá y mamá, pero mis padres en algún momento se divorciaron y aunque no me abandonaron, ahora tengo medios hermanos. Esos medios hermanos yo no los siento parte de mi familia y siento que como ellos llegaron después de mí, entonces ellos son culpables de la ruptura de mamá y papá. ¿Cómo atacar ese perdón a unos seres que de alguna manera no son producto del amor de tu papá y tu mamá, sino de tu papá con otra pareja o tu mamá con otra pareja? ahí lo más importante, Pedro, es entender que finalmente hay que aceptar, ¿sí? Aceptar que papá y mamá tenían la posibilidad de hacer sus vidas, ¿sí? Y también ponerme en un lugar donde yo de pronto pueda integrar esta nueva realidad sin de pronto culpabilizar a mis hermanos de padre o de madre, porque es que de pronto ellos fueron los responsables. No, acá la responsabilidad son de adultos, ¿sí? Y creo que había un trabajo muy importante que hacer y era eh, forjar un poco la cercanía con tus hermanos, sea por Mm, parte de mamá o por parte de papá. ¿Sí? ujú, Eso es, creo que de vital importancia cuando se hay estos vínculos, ahorita que hay este tipo de familia modernas, que pues yo también vengo de una de ellas, que es los tuyos, los míos y los nuestros, ujú. ¿sí? Que son padres que ya tenían un hogar, que tenían sus hijos, y tenía acá la mamá también tenía un hogar, tenía sus hijos, y después se reúnen y salen nuevos hijos que finalmente entonces terminan también en un malestar donde ellos no tienen nada que ver, ¿sí? Pero la Total. responsabilidad también va más ligada a los padres, ¿sí? Los padres cómo de pronto pueden forjar fortalecer el vínculo con los hijos, que son hermanos, ¿sí? De una u otra forma, y que se vean como hermanos, o de padre o de madre, ¿sí? Tú habías mencionado hace minutos atrás el tema del perdón de la pareja, Sí. que me parece importantísimo. Y más allá de si la pareja está constituida o hubo una ruptura y ahora tengo a un ex de cara a una sociedad, ¿cómo debo perdonar yo a esa persona que tanto quiero o que tanto quise? Acá este perdón es fundamental para poder vincularnos nuevamente sin tener que pasarle la factura de cobro a Mm, mi nuevo vínculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no perdono a mi expareja y voy todavía con escenarios todavía de dolor, odio, ¿sí? Que esto me resta un poco más mi alegría y mi tranquilidad y hace que salga una versión no tan sana para mi actual pareja. Lo más bonito es en este proceso es acudir de pronto a terapia, sanar esas heridas del pasado, que dejen orden ese pasado para que desocupe su corazón, ¿sí? Y ujú. poder avanzar de una forma mucho más sana y poder transitar una relación mucho más tranquila, amorosa, respetuosa, sin contabilidades de pronto del pasado sin resolver, Es que muchas decir, que veces si yo no resuelvo mi situación pasada, no puedo avanzar con la presente. así es. Ok. Lastimosamente, si tú no resuelves ese pasado, vas a terminar pasándole la factura de cobro a tu actual pareja con esos intereses altísimos. Y es, todavía me siento ansioso, no me siento disponible emocionalmente, ando de pronto en una situación de estrés o en mis escenarios o en mis imaginarios todavía extraño al otro y no me permito sanar.
¿sí? Para poder estar tranquilo y tener la mejor versión para mí y para la otra persona, que Sí, muchas veces eso es lo que hacemos. sí, sí, te escucho, te escucho. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Terminamos entonces en esos vínculos a veces salvavidas que se convierten. Entonces, suelto a una persona, me vinculo con la otra y nunca estoy tranquilo. Entonces, en estas relaciones salvavidas que finalmente terminan en caos. Y esas son relaciones insanas al final, ¿sí? Sí, Porque y pues te finalmente, escuchaba decir en este caso que cuando tienes esas relaciones salvavidas, que bueno, yo lo había autodenominado como relaciones transitorias, como de albergue, eh, que básicamente es como cuando uno va a un hotel una noche y sigue en la carretera. Y para mí es eso, es como el resuelve. Yo creo que una cosa a lo mejor machea con la otra y es básicamente si para tú perdonar a esa persona que según tú te hizo mucho daño y no te hizo evolucionar, tiene que existir también un perdón propio, ese así amor es. propio. Sí. Y el perdón fundamental que muchas veces tenemos es que gestionar es con nosotros mismos, porque a veces nos exponemos a situaciones que no deberíamos vivir o soportamos situaciones que aunque nuestra circunstancia nos estaba diciendo, sal de allí, no te mereces esto, a veces queremos, ¿sí? O porque de pronto no hemos madurado emocionalmente, o porque no sabemos vincularnos, o porque estamos haciendo una lealtad de pronto como un impulso ciego frente a cómo nos vinculamos, pero terminamos cargados de mucha culpa, ¿sí? Y la culpa nos deja prisionero, lo cual no nos deja avanzar tampoco, ¿sí? Entonces comenzamos a autoflagelarnos, ¿sí? Y hacer las paces con nosotros mismos es fundamental, ¿sí? Fundamental desde cualquier ámbito. ¿Por qué? Porque finalmente si tú no estás bien contigo, no vas a poder estar bien para nadie en este plano, ¿sí? Ujú. ¿Por qué? Porque vas a estar desde el caos, de pronto desde la incertidumbre y el malestar que esto de pronto, cuando no se gestiona desde un lugar sano, con el acompañamiento que a veces requiere, porque muchas veces estamos siendo víctimas, muchas veces de la manipulación o entornos también nocivos, ya sean laborales y demás, y esto termina de una u otra forma afectando nuestro estado de ánimo y nuestra autopercepción. Por eso el perdón es autodirigido. Yo lo hago, lo regalo, pero Ujú. es porque yo también me voy a dar la paz y la tranquilidad, la alegría que también merezco de soltar, Y ¿sí? aquí te pregunto Que de repente, Joseph, ¿por qué es tan difícil nosotros no autogestionarnos y reconocer que nosotros tenemos una cuota siempre protagónica cuando existe esta ruptura de relación, sea del tipo que sea, de pareja, de familia o laboral, porque la laboral también existe? ¿Por qué no lo podemos autorreconocer? finalmente a veces estamos secuestrados emocionalmente por la emoción del momento, ¿sí? Y estamos enganchados con el malestar desde el odio que esto nos deja, porque pues finalmente cuando a ti te indican una fecha de caducidad es muy diferente a cuando tú la das, ¿sí? Hasta aquí Ujú. voy contigo, ¿sí? Te dicen hasta aquí voy contigo y a ti de pronto todos los planes y todo lo que tú tenías a futuro te toca desvirtuar todo eso, ¿no? Entonces eso comienza a generar un gran malestar que te comienza a nublar también, que no te deja reconocer cuál es la cuota de responsabilidad que tú tienes en este Ujú. proceso, que tenemos como seres humanos. Y lo importante es que bajo esas circunstancias no tomemos decisiones, ¿sí? No digamos nada. Transitemos, porque es que necesitamos transitar que el odio y el malestar que en ese momento nos está requiriendo esa emoción. ¿Por qué? Porque pues nos estamos sintiendo de pronto eh, o maltratados o rechazados o como lo estemos interpretando, que claramente esto va basado también desde la vivencia dolorosa de cada uno, ¿no? O la experiencia previa. ¿Mm? Que Completamente. cada uno Yusef, experimenta. me está indicando el equipo de producción que evidentemente se nos agota el tiempo, pero me quedan solo 30 segundos para que me digas consejos, tips de lo que yo debo hacer para poder perdonar, perdonar a otros y perdonarme a mí. Okay. Contarnos
gano y qué pierdo perdonando a la persona que me lastima? Es gran paso para de pronto reconocer que lo que vas a ganar es maravilloso, que es la tranquilidad, la seguridad y que salga de ti esa emocionalidad, porque muchas veces vivimos secuestrados desde años atesorando malestares que nos enferman. Ujú. Entonces, gana muchísimo. Que pierden, no tienen nada que perder, porque finalmente acá es lo importante que es regalar esto, que es un paso que va autodirigido para uno. Y no es necesario tener a la persona que nos lastima al frente, sino hacerlo individualmente, sea acompañado con un terapeuta o un profesional de la salud que te pueda acompañar para este proceso que es maravilloso y liberador, Sí, que es lo más ¿dónde, importante. cómo y cuándo evidentemente te podemos conseguir? Me pueden conseguir por las redes sociales de Yusef Chabat en Instagram, por favor. Estoy ahí muy al pendiente y bueno, acá estoy para ustedes. Gracias por la invitación, Pedro, y bueno, hasta una nueva oportunidad. Me quedo conectado contigo. Mientras tanto, la audiencia sigue en sintonía con CB24. Voy a plantear un caso muy particular. Señores, era Yusef Sabah, nuestro terapeuta, que de alguna manera los lleva a estar conectados con la salud mental, física y además emocional. No te lo pierdas a través de la señal de CB24.